Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga una vez más. Estamos aquí en el día número 24 y vamos a estar leyendo Génesis 37, 38 y 39. Y dice la palabra de Dios, los sueños de José. Entonces Jacob volvió a establecerse en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre, trabajaba para sus medio hermanos, los hijos de Bilhá y Silpa, dos de las esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigía ni una sola palabra amable hacia José. Una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron: ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Al poco tiempo, José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de sus hermanos, pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es este?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Poco tiempo después, los hermanos de José fueron hasta Siquem para apacentar a los rebaños de su padre. Cuando ya llevaban un buen tiempo allí, Jacob le dijo a José: tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas. Prepárate, porque te enviaré a verlos. Estoy listo para ir, respondió José. Ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños, dijo Jacob. Luego vuelve aquí y tráeme noticias de ellos. Así que Jacob despidió a José y él viajó hasta Siquem desde su casa en el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquem, un hombre de esa zona lo encontró dando vueltas por el campo. ¿Qué buscas?, le preguntó. Busco a mis hermanos, contestó José. ¿Sabe usted dónde están apacentando sus rebaños? Sí, le dijo el hombre. Se han ido de aquí, pero les oí decir vayamos a Dotán. Entonces José siguió a sus hermanos hasta Dotán y allí los encontró. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos mientras llegaba y tramaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador, dijeron. Vamos, matémoslo y tirémosle en una de esas cisternas. Podremos decirle a nuestro padre: un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José. No lo matemos, dijo. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en esa cisterna vacía, aquí en el desierto. Entonces morirá sin que lo pongamos en manos encima. Rubén tenía pensado rescatar a José y volverlo a su padre. Entonces, cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua adentro. Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina, bálsamo y resinas aromáticas desde Galaad hasta Egipto. Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámosle a 2 mercaderes ismaelitas. Después de todos, nuestro hermano, de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas. Los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata, y los mercaderes le llevaron a Egipto.
Tiempo después, Rubén regresó para sacar a José de la cisterna. Cuando descubrió que José no estaba allí, se rasgó la ropa en señal de lamento. Luego regresó a donde estaban sus hermanos y dijo lamentándose: «El muchacho desapareció. ¿Qué voy a hacer ahora?». Entonces los hermanos mataron un cabrito y mojaron la túnica de José con sangre. Luego enviaron la hermosa túnica a su padre con el siguiente mensaje: «Mira lo que te encontramos. ¿Esta túnica no es la de tu hijo?». Su padre la reconoció de inmediato. «Sí», dijo él, «es la túnica de mi hijo. Seguro que algún animal salvaje se lo comió. Sin duda despedazó a José». Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de tela áspera e hizo duelo por su hijo durante mucho tiempo. Toda su familia intentó consolarlo, pero él no quiso ser consolado. A menudo decía: «Me iré a la tumba llorando a mi hijo», y entonces sollozaba. Mientras tanto, los mercaderes madianitas llegaron a Egipto y allí lo vendieron a José a Potifar, quien era un oficial del faraón, rey de Egipto. Potifar era capitán de la guardia del palacio. Capítulo 38. Judá y Tamar. En esos días, Judá dejó su casa y se fue a Adulam, donde se quedó con un hombre llamado Hira. Allí vio a una mujer cananea, la hija de Súa, y se casó con ella. Cuando se acostaron, ella quedó embarazada y dio a luz un hijo y le puso por nombre Después volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo y le puso por nombre Onán. Además dio a luz a un tercer hijo y lo llamó Sela. Cuando nació Sela, ellos vivían en Kesib. Con el transcurso del tiempo, Judá arregló que su hijo mayor, se casara con una joven llamada Tamar. Pero era un hombre perverso ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán: «Hermano de cásate con Tamar, como nuestra ley exige al hermano de un hermano que haya muerto. Tú debes darle un heredero a tu hermano». Pero Onán no estaba dispuesto a tener un hijo que no fuera de su propio heredero. Por eso, cada vez que tenía relaciones con la mujer de su hermano, derramaba el líquido en el suelo. Esto evitaba que ella tuviera un hijo de su hermano. Así que el Señor consideró una maldad que Onán negara un hijo a su hermano muerto. Y el Señor también le quitó la vida a Onán. Entonces Judá le dijo a Tamar, su nuera: «Vuelve a la casa de tus padres y permanece viuda hasta que mi hijo Selá tenga edad suficiente para casarse contigo». Pero en realidad Judá no pensaba hacerlo porque temía que Selá también muriera, igual que sus dos hermanos. Entonces Tamar regresó a vivir a la casa de sus padres. Unos años después murió la esposa de Judá. Cumplido el periodo de luto, Judá y su amigo Hira, el adulamita, subieron a Timna para supervisar la esquila de sus ovejas. Alguien le dijo a Tamar: «Mira, tu suegro sube a Timna para esquilar sus ovejas». Tamar ya sabía que Sela había crecido, pero aún no se había arreglado nada para que ella se casara con él. Así que se quitó la ropa de viuda y se cubrió con un velo para disfrazarse. Luego se sentó junto al camino, a la entrada de la aldea de Enaim, la cual está rumbo a Timna. Judá la vio y creyó que era una prostituta porque ella tenía el rostro cubierto. Entonces se detuvo y le hizo una propuesta indecente. «Déjame tener relaciones», le dijo, sin darse cuenta que era su propia nuera. «¿Cuánto me pagarás por tener relaciones contigo?», preguntó Tamar. «Te enviaré un cabrito de mi rebaño», prometió Judá. «¿Pero qué me darás como garantía de que enviarás el cabrito?», preguntó ella. «¿Qué clase de garantía quieres?», respondió él. Ella contestó: «Déjame tu sello de identidad junto con su cordón y el bastón que llevas». Entonces Judá se los entregó, después tuvo relaciones con ella y Tamar quedó embarazada. Luego ella regresó a su casa, se quitó el velo y se puso la ropa de viuda como de costumbre. Más tarde, Judá le pidió a su amigo Hira, el adulamita, que llevara el cabrito a la mujer y recogiera las cosas que le había dejado como garantía. Pero Hira no pudo encontrarla, entonces preguntó a los hombres en ese lugar: «¿Dónde puedo encontrar a la prostituta del templo local que se sentaba junto al camino a la entrada de Enaim?» «Nunca hemos tenido una prostituta del templo aquí», contestaron ellos. Entonces Hira regresó a donde estaba Judá y le dijo: «No pude encontrarla por ninguna parte, y los hombres de la aldea
Afirman que nunca ha habido una prostituta del templo pagano en ese lugar. Entonces, deja que se quede con las cosas que le di, dijo Judá. Envié el cabrito tal como acordamos, pero tú no pudiste encontrarla. Si regresamos a buscarla, seremos el hazmerreír del pueblo. Unos 3 meses después le dijeron a Judá: tu nuera Tamar se ha comportado como una prostituta y ahora como consecuencia está embarazada. Sáquenla y quémenla, ordenó Judá. Pero cuando la sacaban para matarla, ella envió el siguiente mensaje a su suegro: el dueño de estas cosas fue quien me dejó embarazada. Fíjese bien, ¿de quién son este sello, este cordón y este bastón? Judá los reconoció enseguida y dijo: ella es más justa que yo, porque no arreglé que ella se casara con mi hijo Sela. Y Judá nunca más volvió a acostarse con Tamar. Cuando llegó el tiempo de que Tamar diera luz, se descubrió que esperaba gemelos. Durante el parto uno de los niños sacó la mano. Entonces la partera le ató un hilo rojo en la muñeca y anunció: este salió primero. Pero luego el niño metió la mano de vuelta y salió primero su hermano. Entonces la partera exclamó: vaya, ¿cómo hiciste para abrirte brecha y salir primero? Y lo llamaron Fares. Luego nació el niño que llevaba el hilo rojo en la muñeca y lo llamaron Será. Capítulo 39. José en la casa de Potifar. Cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial de egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron, pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada excepto que iba a comer. José era un hombre muy apuesto y bien fornido, y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada con excepción de usted porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Día tras día ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer un trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó: vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, llamó a sus siervos. Enseguida todos los hombres llegaron corriendo. Miren, dijo ella, mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos deje en ridículo. Él entró en mi cuarto para violarme, pero yo grité. Cuando me oyó gritar, salió corriendo y se escapó, pero dejó su manto en mis manos. Ella se quedó con el manto hasta que su esposo regresó a casa. Luego le contó la versión de lo sucedido. Este esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar a aprovecharse de mí, pero cuando grité salió corriendo y dejó su manto en mis manos. Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó allí, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba todo en cuanto hacía. Bueno, esto es muy impresionante y sabemos que, cuando hablamos de José es como una de las historias más conocidas de la Biblia y como vemos,
aunque él era el penúltimo, no era el primogénito, era el favorito de Jacob, ya que como la Biblia lo indica, era el hijo de su vejez. Sin embargo, eso causó el celo ante sus hermanos y bueno, sabemos la historia cuando cuenta sus sueños, entonces sus hermanos le dan más rencor, más coraje y aún más cuando Jacob le da una túnica de colores. Hay otras versiones que lo llaman como abrigo de mangas largas, no sabemos con exactitud. Lo que sí sabemos es que esto representaba como el padre, en este caso Jacob, designaba como futura cabeza de la familia a José. Entonces luego de esto notamos cómo lo venden. Luego de que él va a supervisar cómo está todo, cuando ve que sus hermanos estaban alejados del camino inicial en el cual debían estar, apacentando las ovejas. Luego vemos cómo lo venden. Y hay un paréntesis, si notamos, en el capítulo 38. Después de que sucede esto, que lo venden, decimos, pero bueno, esta historia, ¿y por qué a Judá y Tamar? ¿Por qué? Porque ellos, aparecen si estamos hablando de José. Entonces hay varias hipótesis que están, y es que hay unas que dicen que lo que estaba pasando al mismo tiempo con José cuando es vendido, en el tiempo que José estaba en Egipto, entonces pasó esto de Judá y Tamar, y entonces decimos, bueno, pero aclarando también, hubieron palabras que me salté debido a que puede llegar a ser quizás censurado en el video, entonces es lo que no queremos. Así es que cierro comillas. Entonces en ese caso decimos, bueno, ¿por qué pasó todo eso? ¿Y por qué tanta maldad o demás? Pero si connotamos y vemos en la Biblia más adelante en Ruth, en el último capítulo, nos damos cuenta que Fares, el hijo de estas dos personas, fue parte de la línea genealógica mesiánica que pasó por Boaz y por Ruth, claramente. Entonces vemos como todo nos hace ver o recordar que todo, aunque a veces nosotros lo hacemos un poco mal, todo coopera para bien. Luego en el capítulo 39, este es el punto y lo quiero hacer como de la forma más sencilla, y es que Dios estaba con José, fuera en la cárcel o fuera administrando la casa del capitán del faraón. Eso nos enseña y nos muestra que no podemos estar en una bola de cristal creyendo que porque Dios nos ama no pasaremos situaciones. Job fue uno de los casos donde, como ya sabemos, Dios nos mostró cómo sacar lo mejor de nosotros, pero en este caso con José nos está revelando cómo Él nos lleva por medio de las situaciones a cumplir su propósito. Quizás muchas veces nos hemos sentido en casa del capitán, nos hemos sentido en lo más alto o a veces en lo más bajo, pero esto solamente nos tiene que hacer saber y entender que Dios está en control de todo y que sus planes siempre van a ser mejores que los nuestros. Así es que si estás pasando o estamos pasando por alguna situación y decimos, pero ¿cómo llegué acá? Y vemos como todo encajó y decimos, pero yo no he hecho nada malo porque estoy acá. Es que puedas recordar que Dios está haciendo de ti parte de un propósito, sea un lugar, sea un país, sea un trabajo, lo que sea, es que todo coopera para bien para los que amamos a Dios. Así es que vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por enseñarnos a través, Señor, de la historia de José, que tú nos amas y que, Señor, a veces, aunque no entendamos muchas situaciones, que muchas veces en nuestra propia casa, Señor, no entendamos por qué, Señor, nos sentimos como aislados, o sea, Señor, en una cárcel espiritual o en lo que sea, Señor. Pero te pedimos que nos ayudes siempre, Señor, a ver y a discernir tus planes, Señor, porque tus planes son para bien y no para mal. Ayúdanos, Señor, y que tú siempre estés con nosotros. Ayúdanos a siempre mostrarte como nuestro Dios, para que la gente te pueda ver a ti
en medio de nosotros, Señor, y vean, Señor, más que vernos a nosotros, nos vean a ti, Señor. Y de esta manera, Señor, todos digan, ese es el Dios de Daniela, el Dios de tal persona, y que entiendan, Señor, que todo lo que nosotros hacemos, Señor, es para honrar tu nombre y tu presencia. Y eso es lo que nosotros anhelamos y queremos en este día, que cuando nos vean a nosotros, nos vean a ti, para que solo tu nombre sea exaltado en medio de las situaciones y las pruebas por las cuales atravesamos. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oramos, amado Jesús. Amén. Bueno, nos vemos el día de mañana y te animo a que recuerdes siempre llevar la presencia de Dios donde quiera que tú vayas, para que el Señor siempre esté contigo. Y bueno, así fue como hoy lo pudimos discernir y aprender en el capítulo 39 del libro de Génesis. Quería hacer ese paréntesis y dejártelo siempre saber. Siempre lleva donde tú vayas a Dios, que Dios irá contigo donde sea que tú estés. Dios te bendiga.